al inicio de clases sin conflicto. ¿Esto va a ser posible? Estamos en compañía de Miguel Díaz, secretario general de UDOCVA, y de Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno por la provincia, otro por la ciudad de Buenos Aires. ¿Se va a poder empezar las clases sin conflicto? De la provincia de Buenos Aires lo que tenemos que decir es que terminamos el año con conflicto, con paros, con 14 paros durante el año, con un no acuerdo en principio, porque no hubo acuerdo en paritarias, hubo un decreto del gobernador. Después se hizo una zaraza donde se adelantó una parte, un aumento que ya se iba a dar en otro momento, de un 2%, por lo tanto hay una frustración muy grande en la docencia de la provincia de Buenos Aires, y esto es muy fácil de definir. Acá en la provincia de Buenos Aires, este año, el que pasó, el 2013, el que está pasando, digamos, invirtió 39.000 millones de pesos, cuando debería haber invertido 66.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires gastó 180.000 millones de pesos, que es el presupuesto que tiene este año, pero va a tener mucho más dinero. Pero suponiendo que se respeten el presupuesto provincial para educación, que es el 37% de todo lo que va a gastar la provincia, tendrían que invertir 66.000 millones de pesos. Y si gastan eso, si invierten eso, yo les garantizo que no va a haber problema. Pero como tienen la costumbre de que el dinero de educación lo llevan a otro lado, entonces va a haber problema. ¿Ahora acaban de refinanciar su deuda? Bueno, ahora el gobierno nacional le dio una mano importante, pero nunca sale un discurso del ministro de Economía, en este caso, del ministro del gobierno, que dice, bueno, tenemos más fondos, seguramente vamos a poder acordar con los gremios, que acordar con los gremios es acordar un salario digno, no es acordar con unas personas, es acordar un salario digno, porque mire este dibujo. El 50%, si este es el círculo y toda la masa de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Se nota que es docente, ¿no? Sí, el 50% de los docentes, o sea, este sector gana 3.600 pesos de sueldo, 3.600 pesos de sueldo, de los cuales 1.900 está en blanco y 1.700, que lo pongan en negro, o sea que el Estado paga en negro, tiene ganas de pagar en negro, nunca quiere pagar en blanco. El problema es muy grave, entonces lo que tiene que hacer es primero blanquear el salario, y después tenemos que hablar de un salario que sea digno para poder vivir, porque acá se va a discutir de que si es de 20, 18, 15 o 22 el aumento, y eso no resuelve absolutamente nada, porque no me alcanza para vivir los 3.600. Entonces tenemos que hablar de un salario. ¿En la ciudad? Bueno, en la ciudad en algún punto es la misma situación, terminamos el año con conflicto. Las dos últimas cuestiones importantes fueron la inscripción online. Claro, de eso vamos a hablar ahora en un ratito, porque es un tema aparte. El despido del director de las orquestas infantiles de la ciudad. Elementos que quedan para la discusión el año que viene, y a esto le sumamos el tema del salario. La respuesta a tu pregunta es, en estas condiciones, obviamente que va a ser un año que se va a iniciar con conflicto. Los números son parecidos, el sueldo básico de un docente es de 1.500 pesos, después llega a 4.000, pero con sumas de todo tipo y color. Nosotros en ese sentido, una de las cosas que planteamos claramente es volver a lo que marca el estatuto, un sueldo básico y la antigüedad, escalafón, que se respete el escalafón, ¿sí? Todavía tampoco hablamos de porcentajes o de números determinados, porque bueno, una de las características de ADEMIS es hacer esta discusión en las escuelas, en asambleas y en plenarios, de manera colectiva definir cuál va a ser la propuesta. Nosotros ya hicimos un primer plenario y seguimos las discusiones en relación a qué número, ¿sí? Pero entendemos que va a haber conflicto en la ciudad, porque, digamos, al retraso que ya se trae, ¿sí? No hay vistas, inclusive por la cuestión presupuestaria, que el gobierno tenga partidas o disponga de partidas para un aumento que permita, evidentemente, exactamente, una recomposición. Y no seguir corriendo de atrás a la inflación, ¿no? Exactamente, pero este es todo un dato, ¿sí? Eso lo vamos a tener que contemplar en el mes de febrero. El tema inflacionario es muy importante,
nosotros hablamos por lo menos de un 30% anual, por lo tanto hablar del 20%, 22% con un tope en la discusión de la paritaria es prácticamente ir al conflicto. Pero hay que salir de este tema perverso, porque desde 2008 en adelante, lo ha dicho el señor Labaña hace poco en el bloque anterior, de 2008, él dice 2007, ha habido una pérdida del poder real del salario del trabajador docente que es alarmante, y ha habido un crecimiento en la inversión en educación. Entonces, esto es perverso, crece la inversión y baja el salario real. ¿Y a dónde va? Y bueno, ¿a dónde va? El tema es dónde va. El tema es a dónde va. Entonces hay que preguntarle al señor Silioni, que tiene mucho dinero, que no tiene escuelas, que tiene un ministerio sin personas, sin escuelas, casi sin ninguna responsabilidad sobre los docentes, ¿a dónde va ese dinero? Ahora, ¿cómo puede hacer el Estado Nacional para colaborar y ayudar a la provincia, siempre y cuando la provincia ese dinero lo invierta en educación en serio, ¿no? Este mecanismo de la paritaria nacional que sirve de piso y después que se cierra por distrito, ¿a ustedes les parece que está bien? ¿Contribuye a llegar a un inicio de clases prolijamente o entorpece y extiende los tiempos? Lo primero que tiene que resolver es que el salario tiene que ser en blanco. No puede ser un salario, una cifra que sea por debajo del mínimo vital y móvil, porque nosotros estamos en esta situación. El mínimo vital y móvil, el objetivo del mínimo vital y móvil fue dejar un sueldo y que nadie menos de eso podía ganar, pero en blanco estamos hablando. Y acá nosotros arañamos al mínimo vital y móvil en negro. Entonces, esta situación tiene que erradicarse del país. Sí, en ese sentido, la paritaria nacional es muy importante, porque es la que va finalmente a definir un punto más, 2 puntos menos, es lo que va a definir el salario de los docentes, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Por eso nosotros, en ese sentido, creemos que es muy importante denunciar esto. En los 2 últimos años, digamos, la paritaria terminó con un aumento por decreto. Lo que pone Nación en los sueldos de las distintas jurisdicciones es el FONAINDO, que es en negro. Entonces hay un montón de elementos. Nosotros creemos, además de la ciudad de Buenos Aires, que es imperioso coordinar con los sectores docentes de todo el país, ¿sí?, para poder hacer un pedido concreto, un pedido que satisfaga al conjunto de la docencia de la Nación. En este momento, por ejemplo, hace poco tiempo, los SUTEBAs combativos de la provincia de Buenos Aires, Matanza, Tigre, Bahía Blanca, se han expresado en un documento pidiendo 8.000 pesos de salario. Digo, esto tiene que ver con lo que generó el aumento, por ejemplo, a las policías, donde todos los trabajadores estatales entendemos que tenemos que ir por eso. Dinero evidentemente hay, ¿sí? Cuando uno habla no podés pedir un 50% de aumento, en realidad provincia de Buenos Aires creo que un 60% aproximadamente a la policía. Bueno, nosotros consideramos la canasta básica está más o menos en esa cifra. Esta será una cifra que oriente a nivel nacional el reclamo de la docencia y por lo menos de sectores con los que nosotros venimos vinculados y venimos coordinando. Desde los compañeros de Atende Neuquén, desde los SUTEBAs, la propia CTA Micheli, digamos, ha puesto más o menos estos números, ¿no es cierto? Entonces, insisto, es vital lo que se resuelva en la paritaria nacional. Ahora, ¿les parece que, por ejemplo, el reclamo que hizo la policía, hablando de temas un poco más generales, consiguieron estos aumentos con métodos tal vez un poco... Sí, pero la plata estaba. La plata estaba. Porque entonces, si usted después considera que si después da usted ese dinero, olvidemos las formas, ¿no? Y que no hay que olvidarlas, pero olvidemos por un momento la forma. El dinero se lo regateaba a una actividad que no es fácil, ser policía. Ahora, ¿por qué aparece el dinero? ¿Siempre tiene que ser a través de la fuerza? ¿Por qué no adelantarnos al conflicto? ¿Por qué no tener una política preventiva? No, que tenemos que salir ante la altura.
Así que a mí me parece, sí, los métodos estuvieron mal. Ahora, creo que los policías tienen que tener un sindicato porque sería la forma de poder comunicarse con su patronal, que es el Estado en este caso, y poder discutir salario y condiciones laborales y muchísimas cosas que tienen. Ahora, nosotros, en relación al salario, nosotros venimos, el UDOGBA viene siendo muy claro y pidiendo siempre una línea coherente de salario. Nosotros el año pasado, hasta el 31 de diciembre, venimos solicitando un salario de 5.000 pesos. Hay una inflación que algunos pueden decir un poco más, un poco menos, pero aproximadamente un 27% término medio. Por eso nosotros decimos, a partir del 1 de enero, el sueldo del docente de la provincia de Buenos Aires tiene que ser el 6.400. No nos parece, está bien. Y es muy importante que ahora todos los compañeros empiecen a hablar de salario, de un número, porque antes los compañeros, muchos compañeros sindicalistas, van a discutir, a escuchar a los funcionarios a ver lo que ofrecen. Y entonces el margen es 23, 24, 25, 26, puede ser 30. No, muchachos, si nosotros vamos a discutir eso, no se va a resolver el problema docente nunca. Y siempre va a haber conflicto. Y la verdad que yo estudié de docente, vos estudiaste de docente para ser maestro, para enseñar, y que los pibes tienen que estar en la escuela para aprender. Entonces, no tiene sentido la educación si vamos a estar en pleno conflicto, pero tienen que dar una respuesta definitiva. Hay un país que creció casi 10 años seguidos. ¿Cómo es que no se puede dar esta respuesta? ¿Cómo es que no se puede universalizar un salario? ¿Cómo puede ser eso? Sí, fíjense, a través de la fuerza, ahora la policía ganan casi todo, en todos lados ganan 8.000 pesos. Entonces, y en todas las provincias están muertas de hambre, dice la provincia. Ahora La Plata apareció. Entonces, este juego mezquino, este juego de gitanos, y no es en contra de los gitanos, ¿no? Este juego tiene que terminar, porque si no, nunca vamos a ser la Argentina que queremos. Sí, en ese punto, digo, coincido con que la conclusión es que dinero había. Y es desde el lugar legítimo que los trabajadores estatales salimos a pedir. Que si había para ellos también. Exactamente, para el conjunto de los trabajadores tiene que haber. Ahora, en este proceso nosotros entendemos que estamos en un proceso de crisis donde es muy difícil anticiparse con números a lo que puede pasar en 2 meses. Es decir, acabamos de tener el anuncio de un aumento del 66% en el transporte público. Claro. Digamos, no sabemos cómo se va a suceder esto. Entendemos que a partir de la crisis energética y otras tantas, también es muy posible, yo creo que va a ser de hecho, el quite de subsidios a esas empresas. Eso es ajuste que lo va a tener que pagar el trabajador, ¿sí?, con su salario. Entonces, las cifras no son desmedidas, es lo que consideramos que debe ganar un trabajador para poder, por un lado, hacerle frente a la inflación y recuperar el salario. Claro, es que son tan miserables los salarios que hasta nos parece, ¿cómo van a pedir un 60%? Bueno, tenés que recuperar un terreno que sea... Claro, pensá dónde llega con ese 60%. Ahora, en la metodología de la paritaria a esta altura del año, que lleva indefectiblemente a que si la paritaria nacional viene complicada y después tiene que terminar cerrándose por decreto, como bien recordabas que ocurrió en los últimos 2 años, y que después tiene que ir a cada uno de los distritos, se llega al inicio de clases, que cada vez es más temprano, con una paritaria sin cerrar. ¿Hay alguna forma de cambiar este sistema que nos lleve? Sí, la voluntad política, porque con el tema de policía se arregló en 2 días en todo el país. En todo el país. Entonces, si hay voluntad política, no hace falta reunirse 2 meses antes. Si nos reunimos 2 meses antes, mejor, porque podemos hablar de condiciones laborales, podemos hablar de la educación, hacia dónde va la educación. Queda siempre relegado. Claro, si nunca se habla de eso, no hace rato que no se está hablando de eso. Y tenemos que hablar porque estamos en el siglo XXI. Y los pibes tienen demandas hoy, entonces hay que hablar de la educación. Ahora les voy a preguntar algunas cosas a ese respecto. Sí, en el caso del gobierno de la ciudad, el año pasado hizo una primera convocatoria en enero, con lo que decimos, bueno, evidente, pero no dan el paso, digo, hasta que no termine la paritaria nacional, ellos no terminan de hacer una oferta. Están todo el tiempo mirando. Esperando. Exactamente, no vas a hacer cosas que ofrezcan
4 pesos más y después Igual se la quedan paritaria de arrepentidos la porque la ciudad nación siempre dio menos. termina cerrando un poco más arriba. Poquito más arriba. De Poquito. todas maneras, 50 digamos, pesos, absolutamente 100 pesos. insuficiente. Absolutamente insuficiente, y yo creo que tiene que ver con un cálculo político también. Claro. Sí, es decir, acá hay una pugna entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Entonces, 2 puntitos más. Le sirve para es mostrar. significativo, exactamente. Yo creo, perdón, Córdoba tuvo una situación parecida el año pasado. Digamos, tiene que ver con la especulación política del momento. De todas maneras, cualquiera de esas cifras son absolutamente insuficientes. Y claro, no se tratan otras cuestiones, como decía el compañero, que son absolutamente importantes. En la paritaria del año pasado, el gobierno estableció una agenda donde íbamos a tratar distintos temas durante el año. No se hizo nunca, o por lo menos a nuestro sindicato que no se nos convoca ni se nos ¿Y en la acepta jornada, ningún tipo de reunión. capacitación qué hacen? Bueno, en la jornada de capacitación depende. Nosotros tuvimos y utilizamos las jornadas de capacitación para hacer una gran resistencia a políticas que el gobierno quería implementar, como el tema de la evaluación docente. ¿Sí? Este año tuvimos el Instituto Evaluador que iba a salir por legislatura. Y en muchas de estas jornadas, los docentes de la ciudad resisten estas políticas de ajuste y estas políticas del gobierno contra los docentes de la ciudad. ¿Qué opinan de los 180 días de clase? ¿Le parece una Es medida una formalidad. importante? Mire, hay ministros que se fueron de vacaciones al Caribe. Entonces, primero, que cumplan ellos los 180 días. No digo quién, pero se fueron de vacaciones al Caribe. Entonces, la verdad que es una formalidad. No es una cuestión de cantidad. Porque fíjense que hay mucha gente, o todos, o la gran mayoría de los ciudadanos de la República Argentina, antes sí se enseñaba. ¿Y cuántos días había de clase? Antes había 160, 150 días de clase. El tema es que haya siempre clase, que haya continuidad, que no se cierre una escuela porque están tapados los baños y entonces no hay cloaca, que no se cierre una escuela porque no hay luz, porque últimamente hemos sufrido también ese flagelo en muchas escuelas. Entonces, el tema es, y hay que empezar, mire, acá este canal lo ve Cristina, ¿no? Creo que sí. Bueno, le pido a Cristina, por favor, que llame a un congreso pedagógico, porque tenemos que empezar, independientemente de todas estas luchas que van a seguir y todas estas peleas que tenemos que hacer, los sindicatos, tenemos que opinar todos los ciudadanos de la República Argentina qué tipo de educación queremos para el siglo XXI. Y eso se hace con un consenso nacional y con una perspectiva en la política de Estado, ¿no? Con los 180 días, yo soy maestro de una escuela del Bajo Flores, hemos perdido muchísimos días por problemas de infraestructura, por falta de luz. Digamos, no hay condiciones, es más, trabajar con los pibes hasta la altura que se está trabajando con escuelas que no están en condiciones, nos ponen un punto. Estos 180 días son puestos en función de la calidad educativa o para contener a los chicos que no tienen el mayor tiempo posible dentro de una organización. Pero armemos una colonia de vacaciones, ¿no? Adentro de una escuela que no tiene aire acondicionado, ¿sí? pileta. Pero evidentemente los 180 días es una formalidad, como dice el compañero. Les agradezco muchísimo por haber estado acá, a ustedes por estar del otro lado.